Bueno gente, antes de comenzar les recuerdo que no soy dueño de este fic, el link de su creador estará abajo en la descripción. No soy dueño de ninguno de sus personajes, ni de las series. Créditos a sus respectivos creadores. 01:13. Utilizar el nuevo arco había sido más cómodo de lo que Izuku esperaba. El nuevo traje era cómodo y muy flexible. Lo que jamás esperó fue que aquellos carretes en las poleas resultaron ser realmente fuertes, tanto como para atraer con las flechas con cuerda un contenedor grande de basura hacia él. Sería genial para atraer villanos especializados en ataques a largas distancias. 4. Un ruido bastante conocido se escuchó por las calles, sirenas de policía. Fácilmente podría haberlas ignorado y continuar probando el nuevo equipamiento, pero algo le decía que debía ir. Una descabellada idea surgió en su cabeza. Tomando una flecha común y una con una cuerda, utilizó la flecha común para afilar la segunda. Espero que esto funcione. Rogando porque la idea funcione, lanzó una flecha logrando incrustarla en la cornisa de un edificio y apretando la palanca los carretes comenzaron a girar levantándolo del suelo. En definitiva había sido una buena idea, o tal vez no. Justamente antes de llegar a su destino, la flecha incrustada en la cornisa se rompió, dejándolo caer sobre aquel contenedor de basura verde. 4. Demonios, suspiró con un poco de dolor. Antes de hacerse una pequeña nota mental, debería pedirle a Mei flechas más resistentes. Aún con un leve indicio de dolor, decidió subir a la antigua usanza, por las escaleras de emergencia. Corrió por los tejados notándose mucho más ágil, a pesar del reciente golpe. En definitiva, el traje que Mei había hecho no solo se veía genial, sino que era notablemente más ligero. Notó como aquellas patrullas estaban aparcadas frente a un edificio, algunos héroes también estaban ahí, pero su atención se centró principalmente en 3 bolsas negras que se exhibían frente al edificio. No tuvo que preguntarse mucho acerca del contenido. Las cintas con la inscripción de prohibido el paso le dieron una idea y los forenses, tomando algunas fotografías de la escena, habían confirmado sus sospechas. 1. Miró hacia el tejado del edificio y pudo notar una silueta femenina que lo miraba fijamente. Sus miradas conectaron y sin tiempo de pensar, aquella persona comenzó a correr. Instintivamente el vigilante comenzó a seguirla. Poco sabía que aquella mujer en verdad quería ser atrapada, interrogada y maltratada, pero solo por él. 10. La fémina era ágil, se movía con gracia y por unos instantes, el encapuchado pareció perderla de vista. ¿Acaso se había esfumado? Dio un paso hacia atrás para esquivar un cuchillo delgado que había sido arrojado hacia él. 3. Lindo traje. Aquella mujer caminó en la oscuridad de la noche, sabía que era él, su aura lo decía a gritos. Avanzó un poco más, antes de ser iluminada por la luz de la luna, revelando un cabello rubio, unos ojos amarillos y una gran sonrisa en su rostro. Portaba una especie de uniforme de preparatoria y un sonrojo persistente se exhibía en su rostro, el cual tenía unas pequeñas gotas de sangre. ¿Qué demonios hiciste?, exclamó haciendo que el sonrojo de la blonda aumentara. Quería verte, respondió antes de correr hacia él, y Miko solo era una chica enamorada, una chica corriendo hacia el hombre de sus sueños con un cuchillo ensangrentado. Ahora sé un buen enamorado y déjate cortar, pidió antes de hacer un movimiento horizontal que fue evadido por el encapuchado. ¿Puedo jugar con esas orejas?, cuestionó arremetiendo nuevamente mientras su mirada se posaba en la parte superior de la capucha. 1. No, fue la sencilla respuesta del vigilante. ¿Tú asesinaste a esas 3 personas?, culpó mirándola directamente. Sí, confesó como una niña pequeña. Pero lo hice por ti, comentó sin pelos en la lengua. ¿Por mí?, cuestionó bastante sorprendido, pero logró disimularlo. Sí, lo hice para llamar tu atención. Además, admite que tú igual querías verme, cariño, ronroneó con una mirada soñadora. No creo. Sí, tú igual querías verme tanto como yo a ti porque me amas. Esto estaba comenzando a cansar un poco al encapuchado. 4. Ante aquella declaración, el encapuchado utilizó como último recurso la mentira más tonta de la historia. Lo siento, pero ya tengo a alguien. Al escucharlo, la rabia se apoderó de la blonda, su mirada endureció y su sonrisa se transformó en una especie de expresión enojada. 6. Mataré a esa perra, exclamó enojada quien había sido la maldita que se había atrevido a robarle a su amorcito. ¿Y tú?, apuntó el cuchillo hacia el encapuchado, eres un infiel, declaró corriendo hacia él. Izuku notó que sus movimientos eran más rápidos y ágiles que antes. Le cortaré la cabeza y tendremos sexo frente a ella para que sepa que eres mío. Su plan a simple vista era placentero para él, pero muy retorcido. 22.
Lo siento pero paso, se disculpó como si nada, pero disimuladamente se preparaba nuevamente para pelear, castidad hasta el matrimonio, mintió antes de que la rubia detuviera su carrera. ¿Acaso él le estaba pidiendo matrimonio ahí mismo? Su sonrojo se intensificó, frotó sus piernas y un nerviosismo extraño se apoderó de ella. El vigilante la quería como su esposa y no a esa perra que había mencionado antes. 9. Yo, susurró cabizbaja y con una fuerte tonalidad carmín en las mejillas, dejando caer el cuchillo con el que esa pobre familia había encontrado su trágico final. Acepto. Exclamó tan emocionada como una niña pequeña en Navidad, mientras daba pequeños saltos de felicidad. No podía seguir hablando con él, debía encontrar un vestido de novia y hacer las invitaciones. Los muchachos de la liga estarían muy felices por ella, luego lo llamaría otra vez para arreglar detalles como la fecha y esas tonterías. Pero Himiko Toga estaba feliz, se casaría con el hombre que amaba. 12. Debajo de la capucha Izuku la miró confundido. Aceptar que... No tuvo ni tiempo de preguntar ya que la villana simplemente dio un salto hacia atrás y desapareció. ¿Qué demonios le pasa? Suspiró cansado, a pesar de no llevar mucho tiempo en la ciudad sentía como la falta de entrenamiento le estaba pasando factura. Después de aquella extraña noche, Izuku no se encontró con problemas mayores, salvo por un par de criminales que intentaban robar una tienda de conveniencia, nada que una flecha en la rodilla no solucionara. 11. Creo que ya no podrán ser aventureros, susurró para sí mismo mientras regresaba a casa, no sin antes dirigirse hacia donde Nejire para ver si estaba bien. No es que fuera un acosador pegándose a su ventana, ni acechando como una especie de asesino, simplemente daba un rápido vistazo desde la lejanía y se iba. Era una especie de costumbre que había adquirido desde la primera vez que la peli celeste prácticamente le había obligado a llevarle el desayuno hasta la puerta de su casa, mintiendo con que se encontraba sumamente enferma. Ese recuerdo le hizo reír. En verdad esa chica era impredecible. Despejando un poco su mente recordó a cierta castaña, por alguna razón llegó a su cabeza el momento en el que lo había ayudado con su particularidad, inconscientemente una sonrisa apareció en sus labios. 7. Durante su revisión nocturna nunca esperó que cierta peli celeste estuviera en su balcón, aprovechando la oscuridad y la luz de la luna llena para aclarar su mente. Algunas veces esto era necesario para Nejire, especialmente ese tipo de días cuando debía asistir a UA, pero esta vez fue diferente. Esta vez tuvo a Izuku a su lado, aquel hombre que lograba tranquilizarla en muchas ocasiones y comprarle el desayuno en muchas otras. Podría sonar tonto y ridículo, pero se había acostumbrado a él. Ado miraba el pasaje urbano mientras tomaba una taza de café, sabía que eso muchas veces era el causante de sus desveladas, pero poco le importaba. Una buena taza de café con mucha azúcar siempre era bienvenida. 9. Himiko llegaba con una sonrisa boba a la guarida de la Liga de Villanos, en donde Duice era el único ahí. Toga, llamó con tono meloso. ¿Qué quieres? Preguntó ella con fastidio. ¿Qué es lo que traes ahí? Interrogó antes de mirar detenidamente. Eran revistas para bodas. No es obvio, recalcó como si fuera lo más común del mundo. Necesito planear mi boda cuanto antes. En verdad su ilusión no hacía más que crecer. ¿Boda? Repitió incrédulo Duice. Tos. Sí, su tono de niña pequeña y su sonrojo provocaron un nudo en la garganta del villano. Mi amorcito me propuso matrimonio y no a esa perra. Escupió lo último con asco. 1. ¿Tu amorcito? Cuestionó antes de recordar que hablaba del encapuchado y comenzar a reír. ¿Acaso esperas que me crea eso? Sabía que querías darme celos, pero eso es ridículo. No hubo respuesta alguna, la blonda ya se había ido a planificar su boda. Al día siguiente, Izuku y Nejire se mantuvieron en la editorial, estaban redactando acerca de lo sucedido en Uji incluyendo la aparición del encapuchado, el cual recientemente había traído muchas ventas al periódico local. 1. Bakugou se había disculpado con Uraraka por su comportamiento del día anterior, incluso la había invitado a una cita, a la cual la castaña aceptó gustosa. La idea original era que ambos fueran a comer y después un paseo por el parque. Lamentablemente para la castaña, una llamada de emergencia ocasionó que su futuro esposo tuviera que dejarla sola. Esto no era algo nuevo, pero aún así lo odiaba. Esta vez no tenía la compañía de Eri, Nejire y Izuku. 7.
Con una expresión de melancolía, ella sola continuó con sus planes y se dirigió a un pequeño parque en donde los cerezos comenzaban a florecer, intentaba despejar su mente de las decepciones, por extraño que pareciera, su decepción aumentó al no tener a cierto peli verde para animarla como lo había hecho el día anterior, se recriminó por pensar en otro que no fuera su prometido. 5. La peli celeste y el pecoso habían aprovechado la hora del almuerzo para salir a comer, para suerte de Hado, la madre de Izuku le había preparado 2 bentos al peli verde. Sigo diciendo que debes presentarme a tu madre, comentó mirando con estrellitas en los ojos aquella cajita de madera. Sigo respondiéndote que jamás lo haré, respondió antes de ver un lugar vacío en aquel pequeño parque. Mira, señaló el lugar y acto seguido ambos fueron. La antigua estudiante de UA quedó maravillada con la comida hecha por la madre de Izuku, esto solo hacía que sus ganas de conocerla aumentaran. Sin que ellos lo supieran y confirmando que el mundo es muy pequeño, Ochako Uraraka había visto a la pareja comenzar a comer, inconscientemente se escondió detrás de un árbol para no ser vista. ¿Por qué hacía eso? En verdad sentía curiosidad de ver cómo sería una cita entre el peli verde y su antigua superior. Tal vez el pecoso también se iría por una llamada urgente. 1. Ambos habían comido y reído, una plática normal y amena había ocupado la mayoría del tiempo, plática que para Ochako era cada vez más difícil de tener con su prometido. ¿Es en serio? Tienes que presentarme a tu madre, demandó con tono serio la peli celeste. Te he dicho que no lo haré, reprochó. ¿Tienes miedo de que me guste más pasar el tiempo con ella que contigo? Se burló Nejire, más bien de que me reproche por tener amistades así. Ambos rieron y el pecoso bostezó. Cada vez parece que duermes menos, se quejó divertida Nejire. Y que lo digas, correspondió mirando su teléfono celular. Tenemos media hora aún. Dijo como si nada antes de cerrar los ojos para intentar recuperar las horas de sueño, permanecieron en silencio y Uraraka estaba expectante, ahogó un grito cuando la peli celeste tomó la cabeza del peli verde y la colocó delicadamente en su regazo mientras jugaba con sus rizos. 13. La heroína Urabiti frunció el ceño ante esto, ella no había podido hacer algo así hasta los 6 meses de salir con Katsuki sin que él reprochara por qué Nejire podía hacer eso tan pronto. Se abofeteó mentalmente, no todos eran como Katsuki y no debía comparar a otros hombres con su prometido. 7. Inconscientemente mientras el pecoso dormía exclamó algo que llamó la atención de Nejire. Más. Nana. 14. Izuku corría intentado escapar de un maldito jaguar, su idea de encontrar comida dentro de aquella isla no había sido la mejor, estaba cansado, si tan solo tuviese una particularidad que mejorara su resistencia física, todo sería diferente, habría cumplido su sueño de ser un héroe y no estaría corriendo por su vida en esos momentos. 2. Tal vez era la desesperación o la adrenalina de la situación, pero juraría que en aquella isla desierta escuchaba música. En verdad los pocos días en la isla comenzaban a pasarle factura, ahora no solo sería comido sino que también se estaba volviendo loco. 4. Tropezó con una raíz que sobresalía de la tierra y solo pudo esperar su final, un final que nunca llegó, abrió los ojos solo para encontrarse con una mujer mayor que él, a pesar de su edad su rostro no dejaba de ser bastante bello, un cabello negro atado en una particular coleta que desafiaba las leyes de la gravedad y un lindo lunar en la parte derecha del mentón, pero lo que más destacaba en aquella desconocida era su sonrisa, una sonrisa tranquilizadora, una sonrisa que había visto en alguna otra parte. Inmediatamente recordó en dónde. Esa sonrisa era como las que su ídolo solía dar, era como la sonrisa de Olmidos. 12. ¿Estás bien muchacho? Preguntó mirando con preocupación al nervioso peli verde. Sí, respondió sin salir de su estupor. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó ofreciendo la mano al pecoso que aceptó sin responder, Nana lo entendió todavía seguía en shock. Lo condujo hasta una pequeña cabaña de aspecto bastante rústico, el peli verde seguía sin decirle una sola palabra, esta experiencia cercana a la muerte había servido para cambiar por completo su perspectiva de vida. Ahora bien, inició una vez Izuku se había tranquilizado un poco. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó con bastante curiosidad. Yo, comenzó bastante nervioso. Iba a ver a mi padre al extranjero, pero el avión cayó y su tono fue quebrándose a la par que agachaba la mirada. Solo yo sobreviví, la desconocida asintió. ¿Cuál es tu nombre? Izuku Midoriya, respondió por lo bajo, pero lo suficientemente audible para ella. Bueno Izuku, si puedo llamarte así, ¿verdad? Se corrigió recibiendo un asentimiento del pecoso.
Mi nombre es Nana Shimura, encantada de conocerte. Otra vez esa sonrisa, es sonrisa que tranquilizaba al pecoso. Señorita Shimura, llamó haciendo reír a la mujer mayor. Me halagas, pero por favor llámame solo Nana, pidió amablemente. Está bien, Nana, se recompuso, si tú estás aquí significa que hay civilización cerca o me equivoco. Era una muy buena noticia, saldría de aquella isla y retomaría su vida, tomaría aquel puesto en el diario local y vería nuevamente a su madre. No, todas las esperanzas de Izuku se desvanecieron con una simple palabra. Pero, intentaba reprochar. Yo estoy aquí por decisión propia, confesó Nana. ¿Es usted una villana? Preguntó estúpidamente, tal vez se estaba escondiendo de las autoridades y héroes o algo así, se mentalizó para correr si la situación lo ameritaba, pero nunca se esperó que Shimura riera ante su pregunta. Claro que no, exclamó conteniendo aún más la risa al ver la expresión incrédula del peli verde. Es más, yo combatía villanos, exclamó orgullosa mientras se ponía de pie. ¿Es usted una heroína? Interrogó expectante. Lo era, confesó con cierto pesar la peli negra. No recuerdo haberla visto, admitió el pecoso. Oh, yo no era tan conocida, aclaró la mujer mayor. Pero mi discípulo sí lo fue, comentó llamando la atención del náufrago. ¿Su discípulo? Supongo que has oído hablar de Toshi, Izuku la miró extrañado. ¿Toshi? Por alguna razón aquel nombre le sonaba. Su nombre era Toshinori Yaji, explicó la mujer haciendo que el náufrago abriera los ojos como platos, es lo que tenía ser un friki de los héroes. Olmig, comentó incrédulo. Así es, admitió Nana después de una sesión de preguntas acerca de su sucesor. Nana hizo una pregunta que para el pecoso siempre era incómoda. ¿Cuál es tu particularidad? Cuestionó mirando al pecoso, el cual agachó la mirada extrañando un poco a la fémina. Yo, no tengo una particularidad, aquella confesión dejó sin habla a la séptima portadora del One for All. Lo siento tanto, se disculpó. No se preocupe, después de todo no es algo malo. Nana pudo notar la evidente melancolía en la voz de su acompañante. Pero, su voz ahora sonaba dudosa. ¿Usted cree que alguien sin particularidad podría ser un héroe? A la mente de Nana llegó la imagen de su antiguo discípulo y ex símbolo de la paz. Por supuesto. El pecoso nunca se esperó aquella respuesta. 18. ¿Usted en verdad cree eso? Todo depende de ti mismo y de lo que sea importante para ti, comentó la peli negra colocando un dedo en el pecho del chico. Gracias, a pesar de estar con una completa desconocida, en una locación remota e incomunicada, Izuku ya no se sentía nervioso o con temor. Si quieres puedes dormir aquí, sugirió la mujer. No quiero ser una molestia, se disculpó el pecoso. Claro que no lo eres, con esa pequeña conversación, dos completos desconocidos se hicieron amigos. A la mañana siguiente Nana ayudó al peli verde a recolectar frutos comestibles, pero el verdadero talón de Aquiles del chico resultó ser su habilidad para cazar. Era obvio, no tenía entrenamiento debido a su condición, así que temporalmente ella se encargaría de cazar. En verdad tener compañía no era algo malo, el pecoso le agradaba y sabía que era cuestión de tiempo para que se acostumbrara al ambiente del lugar. Así pasaron 2 meses en los que Izuku de vez en cuando acudía a los restos del avión para buscar algunas cosas. Ahí fue donde lo vio, en una pequeña caja de madera bastante deteriorada se encontraba un arco bastante antiguo, pero que llamó la atención del pecoso. ¿Usted sabe algo de arquería? Cuestionó durante la cena en una pequeña fogata que ambos habían montado fuera de la cabaña. Siendo sincera no, confesó Nana mientras comía un pescado asado. ¿Por qué la pregunta? Su respuesta fue contestada al ver el arco del peli verde, el cual por alguna razón cada vez le recordaba más a Toshinori. Está bien, aprenderé sobre la marcha. En verdad Midori ya estaba animado. Eso suena genial. Tengo una pregunta, habló nuevamente el peli verde. Claro. ¿Cómo fue que usted terminó aquí? Interrogó haciendo suspirar a Nana. Durante mi última batalla contra un criminal sumamente peligroso, creí que no sobreviviría y fue entonces que dejé todo en manos de Toshi, comentó con melancolía. Lo último que recuerdo es que perdí la consciencia y luego desperté aquí. Podría ser que tal vez la transportaran a propósito, un fallo de cálculo, ¿por qué no asesinarla? Inconscientemente Izuku había comenzado a murmurar haciendo reír a la peli negra. Lo siento, se disculpó al notar que aquel fastidioso hábito había vuelto. No te preocupes, tranquilizó aún riendo.
En cuestión de 2 semanas, el peliverde ya había dominado casi por completo aquel arco, pero su resistencia para seguir a ciertos animales dejaba mucho que desear. Fue entonces cuando Nana tuvo una idea. Izuku, llamó mientras preparaba una ensalada con algunas plantas y frutos de la isla. ¿Qué sucede? ¿Qué opinas de que te ayude a mejorar tu condición física? Preguntó recibiendo la aceptación más rápida de todas por parte del pecoso. Gracias. Repetía una y otra vez haciendo reír a la mujer. Los entrenamientos eran un martirio, pero en verdad valían la pena. Algunas veces eran tan exhaustivos que provocaban que el chico cayera rendido en cuestión de segundos. Nana, susurró antes de caer rendido por culpa del cansancio. 1. Izuku abrió los ojos solo para encontrarse el rostro de cierta peli celeste, la cual lo miraba bastante interesada. Sus ojos conectaron por una fracción de segundo e instintivamente se separaron. Ya casi es hora de regresar, anunció Nejire antes de que el peli verde se diera cuenta de que estaba sobre su regazo. Gracias por la almohada. Una sonrisa apareció en el rostro de ambos. Debes de llevarme el desayuno como pago por esto, declaró sonriendo. Algún día te cobraré por todo lo que te he comprado, contradijo haciendo sudar frío a la chica. Por cierto, ¿quién es Nana? Nejire se había apresurado a cambiar la conversación. ¿Nana? Cuestionó incrédulo. La llamabas mientras dormías, aclaró la peli celeste. Oh, es el nombre de una tía que no veo hace mucho tiempo, se excusó el pecoso. Soñaba que hacía una de sus famosas ensaladas con pollo y aderezo especial. La mentira fue suficiente para Nejire, quien se había comido toda la historia. 3. Regresemos, sugirió la fémina e Izuku asintió. Una vez la pareja se había ido, Uraraka salió de su escondite. ¿Por qué demonios había escuchado una plática que no le correspondía? Se encontró a sí misma, sonriendo al escuchar que el pecoso había nombrado a otra estando con su novia. Aquel gesto no era porque disfrutara ver a las parejas pelear, sino porque eso significaba que la relación con su prometido no era la única con problemas. 2. Mientras eso sucedía, el actual héroe número 2 revisaba cierta evidencia y datos acerca del misterioso encapuchado que jugaba a ser un héroe. El caso en verdad lo frustraba bastante, necesitaba relajarse, así que recurrió a su as bajo la manga, un as que no utilizaba desde que le había propuesto matrimonio a la castaña. 4. ¿A qué dios debo agradecer por tu llamada? Cuestionó una voz femenina a través del teléfono. Cierra la boca, ordenó antes de suavizar el tono. Te necesito. Del otro lado de la línea, la mujer sonrió. 18. ¿Qué hay de tu esposa? Cuestionó con falsa culpa. Todavía no es mi esposa, respondió sonriendo. Te veo en el lugar de siempre, fue lo último que la mujer desconocida había dicho antes de cortar la llamada. 27. Uraraka caminaba con bastante prisa. Hoy era una de esas noches en las que necesitaba olvidarse de sus problemas. Llamó a la puerta solo para ser recibida por su ex compañera Tsuyu. Ochako, llamó la peli verde con una sonrisa. Hola Tsuyu. Pasa, las chicas están aquí, pidió amablemente la heroína con la particularidad que le permitía hacer todo lo que una rana. La castaña ingresó al departamento, en donde todas sus amigas la saludaron. Ochako, llamó feliz la heroína Creati, una mujer bastante hermosa de cabello azabache y con un busto bastante arriba del promedio. Momo, saludó la castaña antes de abrazar a su amiga. Domadora, Mina Asido había saludado con su habitual apodo, el cual le había dado a raíz de que su relación con Bakugou había comenzado. Mina, Hiro, saludó animadamente la heroína de mejillas llenitas, mirando primero a la heroína Pinky y después a la heroína Earpone Jack, Ochako. Una pijama flotante saltó hacia ella. Hola Toru, saludó con entusiasmo. Bien, es hora de comenzar esta noche de chicas, exclamó bastante emocionada Mina. Izuku patrullaba las calles. Después de terminar su turno, siempre daba una que otra vuelta por la ciudad. Sentado en una cornisa tomó su teléfono celular. Hola Mei, saludó a través del dispositivo. Hola Izuku, respondió animadamente la chica de cabello rosado. Mentiría si dijera que no estaba nerviosa. El vigilante era la primera persona con la que tenía una llamada telefónica. ¿Qué tal mis bebés? Preguntó a la espera de una retroalimentación. Son increíbles, confesó Izuku haciendo que ella inflara el pecho. Era algo obvio, porque yo los hice. Solo quería pedirte un favor, solicitó con un suspiro el encapuchado. Dime. ¿Podrías hacer flechas de algún material más resistente? La petición emocionó a Mei.
Por supuesto, exclamó antes de finalizar la llamada. El peliverde decidió seguir patrullando, algo le decía que esta sería una noche larga, esto sin saber que alguien lo seguía desde las sombras. Así que ese es el famoso vigilante, pensó aquel hombre sin apartar la mirada del encapuchado. 15. Eran cerca de la UNAM, y en una cama bastante desordenada despertaba un hombre rubio el cual se encontraba completamente desnudo, algo que no estaría del todo mal si no estuviera junto a una mujer en las mismas condiciones que él, la cual no era su prometida. 31. Sin decir nada, se levantó de aquella cama dispuesto a salir sin ser escuchado. ¿Acaso ya te vas?, cuestionó sarcásticamente la mujer que utilizaba una sábana para cubrirse. Sí. Fue la sencilla respuesta del rubio mientras se ponía la camisa. Tu prometida debe estar esperándote, añadió aquella mujer con cierto disgusto al mencionarla. Tal vez, fue la cortante respuesta del blondo. Una vez se había ido, la chica volvió a arrojarse a la cama sin poder evitar que algunas lágrimas escurrieran por sus mejillas. Eso es lo que ella era. Un plato de segunda mesa que él usaba para satisfacerse de lo que su prometida jamás le dio, ella lo sabía, las personas salen a buscar lo que en su hogar no encuentran, y por las contadas ocasiones en las que ella había visto a la afortunada sabía esa chica era de las que preferían la pureza hasta el matrimonio. Suspiró con pesar recordando la primera vez que había tenido una pequeña aventura con él, ella no sabía que él ya tenía a alguien, sin embargo, al enterarse poco le importó continuar viéndose con él, simplemente era sexo casual y punto, pero nunca se esperó que aquel juego llegara hasta ese punto. 8. Las amigas de Ochako platicaban y cantaban emocionadamente, esto era como una pijamada de las que hacían en UA, pero con una pequeña diferencia, ahora tenían la edad para beber, aún no llegaban al punto de perder los sentidos, pero el efecto del licor comenzaba a hacer efecto, en ese momento se encontraban hablando de temas varios y alguno que otro secreto. Kirishima fue mi primera vez, confesó la chica de tez rosada con un sonrojo en su rostro, tal vez fue el alcohol, pero algo causó que su confesión no terminara ahí, pero hubo alguien que casi le quita ese privilegio, su sonrojo se intensificó y todas las chicas exclamaron sorprendidas. ¿Quién fue?, preguntó curiosa Hiro. ¿Lo conocemos? Momo, a pesar de su seriedad habitual, se notaba bastante interesada en lo dicho por la heroína Pinky. ¿Era sexy? Toru como siempre con sus preguntas desvergonzadas. No tenía tan buen cuerpo como ninguno de los chicos de la clase, admitió sonrojada la heroína de tez rosa. Era un chico, sencillo, confesó Mina. ¿Es el chico del supermercado?, Toru nuevamente interrogó, al ser la persona más cercana a Mina, había escuchado innumerables veces aquella historia, las demás casi no recordaban aquel relato, pero Ochako al parecer asoció esto con una historia que ese mismo día había escuchado, pero no podía sacar conclusiones tan apresuradas. ¿El chico del supermercado?, repitió Tsuyu recibiendo un asentimiento de una sonrojada Mina. Les contaré, inició Mina, hace algunos años, cuando aún estábamos en UA conocí a un chico en un supermercado, continuó suspirando soñadoramente mientras recibía un asentimiento de todas. Él se acercó a mí, aunque más que por voluntad propia creo que su madre lo había obligado, la heroína Pinky rió con melancolía. Por alguna razón ambos conectamos y comenzamos a hablar cada vez más hasta que aquellas noches de llamadas telefónicas se convirtieron en citas, admitió sonrojada. Sabía que era imposible que fueras a entrenar tu particularidad estando tan arreglada y con labial. Reclamó divertida Hiro al recordar las patéticas excusas de Asido. 1. Eso no tiene nada que ver. Se defendió la heroína de tez rosa. ¿Qué sucedió después? Momo censuró aquella pequeña disputa actuando con madurez, pero por dentro quería seguir escuchando aquella historia. Sí, queremos saber, comentó mecánicamente la castaña sin despegar la mirada de su amiga, sus labios se secaron y sus músculos se tensaron al reconocer aquella historia, era la misma historia que Izuku había contado. ¿Acaso él y Mina? Frunció el ceño antes de preguntarse por qué aquel pensamiento causó una leve irritación en ella. ¿Nos hicimos novios? Nuevamente la pelirrosa habló haciendo que las demás chillaran emocionadas, menos Uraraka que seguía en shock. 5. Esta historia es hermosa, interrumpió Toru. Pero lo importante es cómo aquel chico casi le arrebata el privilegio a Kirishima, las demás chicas asintieron ante lo dicho por aquella pijama flotante. Bueno, ¿acaso Mina estaba nerviosa? La chica más enérgica y atrevida que ellas conocían mostraba señales de debilidad. La atención de las demás cayó nuevamente sobre la que relataba aquella historia.
Él era muy tierno y cerrado, pero con el tiempo y un poco de la magia de Mina, se enardeció con una sonrisa. Se hizo más amigable con todos y menos nervioso, lo hizo por mí. Todas las chicas suspiraron emocionadas antes de que Pinky continuara con su relato, incluso, comentó con las mejillas sonrojadas antes de callar. ¿Incluso qué? Preguntaron todas al unísono. Se lo presenté a mi madre, confesó cubriéndose la cara con vergüenza. La expresión de sorpresa de todas no tenía precio. Si algo era lo que Mina nunca hizo fue formalizar una relación, o eso creían. Muy lindo y todo, pero ¿cómo fue que casi lo acabas haciendo con él? Hiro comenzaba a impacientarse. Ya voy, reprochó enojada Mina. Bueno, el sonrojo en sus mejillas apareció nuevamente. Almorzamos con mi madre, la cual lo adoró por cierto. Después subimos a mi habitación. Un pequeño grito de emoción por parte de Momo se escuchó en la sala de esta, haciendo reír a las demás. Ochako por su parte estaba imaginando aquella escena. Ahí charlamos un rato, nos besamos y poco a poco las cosas se salieron de control, admitió aún más sonrojada, pero nos detuvimos, finalizó para desilusión de sus amigas. ¿Por qué? ¿Besaba mal? Preguntó Hiro con una mirada pícara. Al contrario, besaba excelente. Por primera vez en su vida, las demás chicas vieron a Mina ha sido sonrojada por más tiempo del que jamás la habían visto. ¿Le apestaba el aliento? Momo cuestionó, más bien exclamó. No, nuevamente Mina respondió, nada en él olía mal, incluso olía a menta. Menta, susurró inconscientemente a la par Uraraka recordando aquella caminata con el peli verde. ¿Dijiste algo? Interrogó Hiro mirando a la castaña y esta negó con la cabeza. ¿Entonces la tenía pequeña? La pregunta de Toru descolocó a las demás, las cuales no pudieron contener la risa. No estaba mal, confesó la chica de tez rosada alarmando a Uraraka. Pero no llegaron a más que besos, ¿verdad? Cuestionó la heroína comprometida con el actual héroe número 2. Él mismo nos detuvo. Todas las chicas se acercaron ante lo dicho por Pinky, dijo que no quería presionarme ni obligarme a nada, que me respetaba y me quería por lo que era, no por mi cuerpo. Una sonrisa triste adornó de nueva cuenta su rostro mientras las chicas suspiraban ensoñadas. ¿Cuál era su nombre? Tsuyu había preguntado llamando la atención de todas. Eso era verdad, Mina no había dicho el nombre del chico. Izuku, respondió con una triste sonrisa. 9. Tsuyu sabía que Mina conocía al acompañante de Nejire, ella misma se lo había dicho, pero nunca se esperó que el peli verde fuera aquel chico del supermercado. Lástima que ahora está con ella. Aquellas ilusiones y el brillo en los ojos negros de la heroína Pinky se habían esfumado. ¿Con quién? La exclamación fue hecha solo por Momo, Hiro y Toru. Nejire, respondió Uraraka para sorpresa de sus amigas. ¿Conoces a Izuku? Interrogó Mina acercándose rápidamente hacia la castaña. Es un amigo de la infancia de Katsuki, argumentó cerrando los ojos. Además, hoy tuve el placer de almorzar con Eri, él y Nejire. Ahora, los papeles se habían invertido, la castaña sería la próxima a interrogar. ¿Cuál es la relación de esos dos? Preguntó Mina causando un debate interno en la heroína Urabiti, quien se debatía entre decir la verdad y la felicidad de su amiga. Nejire, es la novia de Izuku, suspiró cuestionándose si esa era la mejor opción, pero ya era demasiado tarde, no estaba en un videojuego en el cual tenía el poder de retroceder en el tiempo y cambiar sus decisiones. 3. Ya veo, comentó abatida la chica de tez rosa, ahora animarla sería un problema. 3. Mientras eso sucedía, el vigilante encapuchado corría por los tejados. Hace algunos minutos que sabía que alguien lo perseguía, por lo cual aceleró el paso, utilizando los desniveles de los edificios para cambiar su ruta, pero el maldito era persistente. Suspirando de manera cansada detuvo su carrera y tuvo el suficiente tiempo para evitar algo que intentaba apresarlo. La silueta frente a él era masculina y con buena musculatura. Se movió nuevamente dándose cuenta de que lo que intentaba capturarlo no eran otra cosa que vendas. 6. Se movió hacia la derecha esquivando nuevamente. Creí que Eraserhead estaba retirado, comentó mirando a su perseguidor. 2. ¿Alguna vez dije que fuera Eraserhead? Preguntó acercándose a él, permitiendo que el encapuchado apreciara mejor la silueta del hombre, revelando un cabello alborotado y un bozal. En efecto, utilizaba vendas como las de Aizawa, pero no era Eraserhead. ¿Eres un seguidor de Eraserhead? Preguntó mirando al hombre frente a él. Soy su discípulo.
Ya veo, supongo que estás aquí para llevarme ante la justicia, comentó alzando las manos con sarcasmo. Supongo que es un monólogo muy recurrente en tu caso, comentó mirándolo, pero no tengo esas intenciones. Esto en verdad llamó la atención del hombre con el arco. Entonces, ¿acaso sabes cuál es mi particularidad? Preguntó mirando al encapuchado, el cual negó con la cabeza. Puedo controlar la mente de las personas con solo hacer que me respondan. Entonces para eso es el bozal, añadió Izuku recibiendo un asentimiento del sujeto de las vendas. He visto lo que haces, comentó mirando al encapuchado, pero como soy una persona racional quiero saber por qué lo haces. Este sujeto en verdad era raro. 1. Usualmente dependemos demasiado de los héroes, y es la misma sociedad la que nos cataloga como inútiles, villanos o héroes, todo en función de nuestra particularidad. Esto llamó la atención del discípulo de Aizawa. Ya sea de manera consciente o inconsciente, es por eso que lo que busco es acabar con esto. El tipo del bozal veía con bastante interés al aguamarina. Quiero ser un motor de cambio que acabe con esos estigmas, e impulse el verdadero trabajo como una sociedad. Debajo de la capucha, Izuku sonreía. Me agrada esa forma de pensar, alabó el hombre desconocido. Soy Shinso Itoshi, se presentó dejando que la luz de la luna lo iluminara, un cabello púrpura y una mirada casi muerta acompañada de una extraña sonrisa cubierta por el bozal. 2. Es un placer, saludó el vigilante, ya que no planeas arrestarme, supongo que me iré, se disculpó antes de dar media vuelta. Espera. Llamó el pelipúrpura atrayendo la atención del vigilante. Toda mi vida he sido juzgado por mi particularidad, me decían que era la de un villano, explicó mirando seriamente al sujeto del arco. ¿Es por ello que quiero ayudarte en tu cruzada? 01.